Bueno, vamos a hacer la grabación entonces de esta tutoría. Esto para que quede el respaldo de video para que podamos estudiar el contenido. Además de lo que podemos leer en la plataforma, es bueno ver una pequeña explicación de los contenidos que se están estudiando para tener una mayor comprensión. Así que entonces vamos a dar inicio a este contenido que teníamos planeado para esta fecha, no sin antes mencionar el siguiente punto. Antes de iniciar y como recordatorio, ¿verdad? Vamos a hacer un cambio por acá. Antes de iniciar con el contenido, es bueno que sepamos y que tengamos presente la fecha de la primera evaluación acerca de un examen parcial, que sería la primera prueba ordinaria, que está programada para el domingo 31 de octubre, esto a las 10 de la mañana. ¿Bien? Así que entonces sería de este domingo que viene al siguiente, o sea, de mañana al siguiente domingo, ¿no? Así que hay que irse preparando, ¿verdad? Y repasar los contenidos, repasar los ejercicios resueltos en las tareas para prepararse para ese examen, ¿no? Bien, entonces acerca del contenido que nosotros tenemos programado para hoy, es todo lo relacionado al plano cartesiano, donde vamos a estar estudiando los siguientes contenidos: la ubicación de puntos en el plano cartesiano, la representación de regiones, el teorema de Pitágoras y la fórmula de la distancia entre dos puntos, además de la fórmula del punto medio, que la fórmula del punto medio es consecuencia de la fórmula de la distancia entre dos puntos. Bueno, en cuanto a esto, como a cada punto de una recta se le puede asignar un número real, a cada punto del plano se le puede asignar una pareja ordenada de la siguiente manera. Si se ubican dos rectas numéricas que sean perpendiculares y se corten en el punto 0, tal como lo vemos en la imagen, ese punto de corte se le conoce como origen. Bien, ese puntito que colocamos ahí. A la recta horizontal se le conoce como eje X y a la recta vertical se le conoce como eje Y, ¿verdad? Bien, así como lo tenemos denotado ahí. Los ejes X y Y dividen al plano en 4 partes llamadas cuadrantes. Cada uno de esos cuadrantes se le denomina como cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Hay que notar de que la numeración de estos cuadrantes se hace en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Bien, acerca de este plano cartesiano, los puntos en el plano cartesiano se les llaman pares ordenados y se denotan por las letras comunes X, Y, ¿verdad? Y eso entre paréntesis. O sea, de que en el plano cartesiano que tenemos a continuación, nosotros podemos ubicar un punto en este plano. Y ese punto entonces va a tener una lectura en el eje X de 2, por ejemplo, señalándolo de esta forma. A la altura del eje X va a tener un valor de 2. Y a la altura del eje Y va a tener un valor, ¿verdad?, de 2.5, 2.8, más o menos por ahí va a estar, porque no es exactamente 3. Y esto es porque las coordenadas X y Y aceptan a los números reales, ¿verdad?, como valores que se pueden colocar como pares ordenados. Como es común, al eje X se le denomina abscisa y al eje Y se le denomina ordenada. Entonces, en los pares ordenados, el primer elemento se le puede llamar abscisa y el segundo elemento se le puede llamar ordenada. Bien. Entonces, algo que hay que tener en cuenta es de que X, Y no es lo mismo que Y, X. Solamente en el caso de que X sea igual a Y, ¿verdad? Para indicar que un punto X, Y es un punto del plano cartesiano, podemos escribir en notación matemática que es los X, Y, tal que X pertenece a los reales y Y pertenece a los reales también, lo que les comentaba hace un ratito. Siempre sobre el plano cartesiano. En el cuadrante 1, X y Y son positivos. Es decir, de que aquí X es mayor que 0 y Y es mayor que 0. Como lo podemos ver, tenemos valores positivos para el eje X y valores positivos para el eje Y. En el segundo cuadrante, X es negativo, como lo podemos ver acá, y Y es positivo. ¿Bien? En el tercer cuadrante, X y Y son negativos, porque vemos acá negativos para X, negativos para Y. Y en el cuarto cuadrante,
X es positivo y Y es negativo, ¿verdad? Vamos a ver entonces un par de ejemplos. Para este plano cartesiano que está acá, lo que vamos a hacer es ubicar en el plano cartesiano los siguientes puntos. Por ejemplo, para el punto 1 que es 4,3. Entonces, si estamos diciendo de que esto es X y este es Y, que 4 corresponde a X y que 3 corresponde a Y, pues entonces vamos al eje X y nos ubicamos sobre 4. Ahí sobre 4 nosotros podemos colocar el puntito 4,3 alineado en el eje Y con 3. El siguiente punto, menos 5,2. Como X es negativo, entonces nos vamos a la parte negativa del eje X y en Y pues subimos hasta la altura de 2 y ahí vamos a ubicar el punto. Para menos 3, menos 4 tenemos valores negativos tanto para X como para Y, entonces significa que el punto va a estar ubicado en esta región del plano. Para el punto 6, menos 2, positivo para X, negativo para Y. Bien, entonces va a estar ubicado en este punto a la altura de 6 en X y a la altura de menos 2 en Y. Y el punto 2,0, si tenemos 2 para X y 0 para Y, significa de que para Y no va a subir ni a bajar, entonces va a estar ubicado justamente sobre el 2 en X. Asimismo, si nosotros tenemos el punto 0, menos 2, este se va a ubicar en el eje Y. Como dice 0 para X y menos 2 para Y, significa que aquí tenemos que bajar y entonces el puntito se va a ubicar aquí. Bien. Lo mismo es si tenemos 0 para X y 3 positivo para Y. Lo ubicamos en la parte de arriba. Muy bien. Ahora con expresiones verbales. Como por ejemplo, ubicar en el plano un punto de coordenadas X, Y, cuya abscisa es 6. Y su ordenada es la mitad de la abscisa. ¿Qué significa esto? Significa entonces de que si nosotros tenemos que la abscisa es 6, significa entonces que X es igual a 6. Como nos dice que la ordenada es la mitad de la abscisa, eso significa entonces de que la ordenada, ¿verdad?, va a ser igual a X sobre 2, es decir, a Y sobre 2. Y 6 sobre 2 es igual a 3. Muy bien, ubicamos este punto en el plano cartesiano de esta forma, ubicamos el puntito ahí en la intersección y ese va a ser el punto que se necesita colocar en el plano cartesiano. Bien. Otro ejemplo. Ubicar en el plano un punto de coordenadas X, Y, cuya ordenada es menos 5 medios y la abscisa es 2 veces la ordenada. Y la abscisa, dice, es 2 veces la ordenada. Ubiquemos el plano cartesiano. En el que tenemos Y igual a menos 5 medios. Entonces, X va a ser 2 veces la ordenada. X igual a 2 por menos 5 medios. Y eso lo que nos resulta haciendo la operación aritmética es X igual a menos 5. Muy bien. Bien, tras esos ejemplos, hoy veamos lo siguiente. Gráficas de regiones en el plano. Como ya vimos, nosotros podemos dibujar puntos en específico. Entonces, también nosotros, ya que estamos hablando de los números reales,
también nosotros podemos graficar regiones enteras. Como ya en un contenido anterior nosotros ya vimos las desigualdades y hemos visto que las desigualdades se trata de encontrar conjuntos de solución que involucran a todos los números reales. En el plano cartesiano también se pueden dibujar regiones que involucran a muchos números reales, ¿verdad? Los cuales son incontables, ¿no? Como ya lo conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, imaginémonos este ejemplo en el plano cartesiano. Son los x, y, ¿verdad? Es decir, todos los valores de x y valores de y, tales que x es mayor o igual que 1. Que y, es mayor o igual que 1, donde x pertenece a los reales y y pertenece a los reales. Fijémonos bien en esto, esta parte es la clave. Que y sea mayor o igual a 1, mayor o igual a 1, es decir, todos los valores de y que estén de 1 para arriba, ¿verdad? Entonces, si nosotros en el plano cartesiano nos ubicamos, vamos a tener esta línea que está acá a la altura de 1, porque dice que es para el eje Y. Entonces aquí en Y ubicamos esa línea. Y de aquí hacia arriba son todos los valores que comprende este conjunto. Es decir, que lo que nosotros tenemos que hacer es marcar bien ahí en Y igual a 1 y luego, ¿verdad? Tenemos que sombrear hacia arriba como las flechitas nos indican, es decir, mayor que 1, ¿verdad? Es decir, todos los valores que van hacia arriba son los valores que el conjunto nos está diciendo que tenemos que graficar, ¿ya? Por ponerlo sombreadito sería entonces de esta forma, vean bien. Ese sería el conjunto entonces en el plano cartesiano y se dibujan de esta forma. Veamos otro ejemplo. Encuentra el conjunto de puntos del plano cartesiano, ¿verdad?, que cumplen con lo siguiente. ¿Qué pasó? ¿Saben? O sea, esto, bien. Para eso, un recordatorio, ¿ve? El valor absoluto de x es mayor o igual que 1 si y solo si x es menor o igual que menos 1 o x es mayor o igual que 1. ¿Por qué? Porque el conjunto lo que nos dice es lo siguiente, ¿ven? Valor absoluto de x mayor o igual que 1. Para los x que pertenecen a los reales y para y que pertenecen a los reales, ¿verdad? Entonces, valor absoluto. ¿Qué es lo que nos dice aquí el recordatorio? De que se va a cumplir con todos los x que son menores o iguales que menos 1 o los que son mayores o iguales a 1. Entonces, si eso lo ubicamos en el plano cartesiano, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ubicar en x a dónde se encuentra menos 1 y a dónde se encuentra 1, ¿verdad? Que es de esta forma. Estas dos rayitas rojas son las que nos delimitan menos 1 y 1. Bien, de esta forma. Entonces, ¿qué significa? Como nos está diciendo aquí el recordatorio, este conjunto va a comprender o va a incluir a todo lo que está desde menos 1 hacia abajo y a todo lo que está desde 1 hacia arriba, ¿verdad? Es decir, desde menos 1 a la izquierda y desde 1 a la derecha, ¿verdad? De esa forma. Por lo tanto, esta región de en medio donde está el 0 y donde está 0.5, donde está menos 0.5, eso no queda, ¿verdad? Eso no va a estar incluido en la solución, ¿ok? Otro ejemplo. Dibujar la región dada por el conjunto x, y, tal que x es mayor o igual que 1, y es menor o igual que 3, ¿verdad? X que pertenece a los reales, Y que pertenece a los reales, ¿ok? Entonces,
Ubiquemos el plano cartesiano. Ubicamos 1, esta rayita roja que está acá. Después de eso, ubicamos y lo ubicamos en 3, ¿verdad? Porque este valorcito de 3 que nos está diciendo acá. Luego, ¿qué es lo que hay que hacer? Después de eso, ¿verdad? Hay que ubicar cuáles son los valores de x que son mayores o iguales que 1. Los valores mayores o iguales que 1 son los que van de aquí en adelante, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente. Es decir, esta región de acá. Y que para y son menores o iguales que 3, o sea que de 3 para abajo. Pero esta región no la podemos sombrear, ¿verdad? Porque nos está diciendo que para x tiene que ser de 1 hacia arriba, ¿verdad? Veamos a continuación algo que nos va a servir mucho para la resolución de ejercicios relacionados al plano cartesiano, el teorema de Pitágoras. Veamos su definición. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Por ejemplo, para ese triángulo rectángulo, tenemos la hipotenusa, que es el lado más largo, y que comúnmente se le denota por C. Tenemos el cateto, ¿verdad?, que se le puede llamar A, y el otro cateto que se le puede llamar B. Entonces, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. ¿Sí? O si nosotros lo queremos establecer como fórmula, va a ser C al cuadrado igual A al cuadrado más B cuadrado. Bien, como les decía hace un ratito, hay que observar que la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo, ¿verdad? Entonces con esto, venimos a la fórmula de la distancia entre dos puntos. Es necesario, fíjense, recordar este teorema de Pitágoras porque este teorema es el que nos sirve para nosotros comprender la fórmula de la distancia entre dos puntos, ¿verdad? Entonces tomemos dos puntos del plano x1, y1 y x2, y2 y busquemos la distancia entre ellos, ¿verdad? Plano cartesiano, ubicamos x1, ubicamos y1, ubicamos el puntito de intersección de ellos dos, x1, y1, ¿verdad? Tenemos el primer punto. Ahora ubiquemos x2, ubiquemos y2 y ubiquemos la intersección entre ellos dos. Coloquemos ahí el puntito x2, y2. Bien, la pregunta es, ¿qué distancia tienen estos dos puntos celestes que acabamos de colocar? ¿Cuál es su distancia? Pues como ya conocemos, la distancia entre dos puntos es una línea recta, ¿verdad? Como dicen por ahí, para llegar del punto A al punto B, una línea recta es lo que se necesita. Es el tramo más fácil para llegar de un punto a otro. Entonces, eso va a ser una línea recta. Esa línea roja que está ahí es la que a nosotros nos interesa saber cuál es su medida. Y para ello le vamos a poner un nombre, ¿verdad? Pongámosle entonces la letra D, D de distancia. Ok, entonces para eso vamos a necesitar algunas medidas adicionales. Vamos a necesitar cuánto hay de medida, ¿verdad?, de distancia entre x1 y x2, esta rayita horizontal que está acá. Bien, si nosotros identificamos o logramos saber cuál es la distancia que hay desde x1 hasta x2, es decir, cuál es esta distancia A, ¿verdad? Entonces eso nos va a servir y le vamos a denotar por la letra A, así como hacíamos con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Vamos a necesitar también, ¿verdad?, ponerle una expresión aritmética a ello. Y la expresión aritmética va a ser x2 menos x1. ¿Eh? ¿Por qué? Porque al lado más grande le quitamos el lado más pequeño y lo que nos queda es la distancia que hay o la medida del espacio que hay entre x1 y x2, ¿verdad? Eso se logra mediante la resta, x2 menos x1. Perfecto. Sigamos. Necesitamos saber ahora la medida de B. Para saber la medida de B, el mismo procedimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros sabemos acá de que esto es x2, y1, este puntito que está acá, y este puntito que está acá es x2, y2, entonces pongámosle también
una expresión a ello. Y la expresión va a ser y2 menos y1, ¿verdad? y2 menos y1, ¿por qué? Porque desde y1 hasta y2 es justamente la misma medida de este lado b. y2 menos y1, ¿ok? Acordémonos de eso. Ahora con esta información vamos a construir la fórmula para la distancia entre los dos puntos, ¿verdad? Por el teorema de Pitágoras se tiene que, como ya vimos en la lámina anterior, hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. O lo que es igual a distancia al cuadrado va a ser igual al cateto A más el cateto B. Cada uno de ellos elevados al cuadrado. Pero nosotros ya vimos aquí que A se puede escribir de otra forma. Se puede escribir como x2 menos x1. Ya vimos aquí que B se puede escribir también como y2 menos y1. Usemos esa información. Entonces, distancia al cuadrado va a ser igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos como consecuencia? Nosotros solo necesitamos la medida de este valor d, pero aquí tenemos d cuadrado. Entonces, si queremos quitar ese cuadrado, significa de que tenemos que elevar a la raíz el otro término que está al lado derecho del igual. Entonces nos va a quedar distancia igual a la raíz cuadrada, ¿verdad? De x2 menos x1 elevado al cuadrado, más la distancia y2 menos y1 elevado al cuadrado. Con eso podemos saber entonces la distancia entre dos puntos cualquiera del plano cartesiano. Sin importar dónde estén ubicados, siempre vamos a poder encontrar su distancia. Veamos ahora la fórmula del punto medio. Van a fijarse de que va de forma similar. El punto medio M de un segmento de recta A, x1, y1, a B, x2, y2, está definido como, según el plano cartesiano, donde nosotros, otra vez, ¿verdad? Mismo procedimiento. Ubicamos x1 y ubicamos y1 y su intersección, es decir, el puntito que los une. Si ubicamos x2 y ubicamos y2, podemos ubicar el puntito que los une. Le vamos a llamar B. Tenemos ese segmento de recta, ¿verdad? Que es la distancia entre esos dos puntos. Pero lo que a nosotros nos interesa ahora es el punto medio entre esos dos puntos. Es decir, cuál es el valor del punto que se encuentra exactamente a la mitad de todo este segmento, a la mitad de toda esta línea. Eso nos interesa averiguar, es decir, este puntito que está acá en el centro, ¿verdad? Y que le vamos a llamar M. Entonces, si sabemos de que la distancia desde x1 hasta x2, ¿verdad?, se puede colocar como x1 más x2 entre 2, entonces podemos decir de que esa es la coordenada x. Y entonces en y nosotros podemos colocar, por ubicarnos en el punto medio, que va a ser y1 más y2 entre 2, ¿sí? Y esa intersección justamente es la que se va a conocer como punto medio, o sea, M. ¿Cómo se encuentra entonces M? Va a ser mediante esta fórmula, x1 más x2 entre 2, y1 más y2 entre 2, ¿verdad? Bien, entonces con esta fórmula veamos unos ejemplos. El ejemplo 8 dice, hallar la distancia y el punto medio entre los puntos P menos 3,2 y Q 1,5. Bien, lo ideal, fíjense, para ubicarnos bien cómo está planteado el problema, es ubicar todo esto en el plano cartesiano. Entonces tenemos el plano cartesiano y ubicamos a P y ubicamos a Q. Entonces, ¿qué nos interesa? Esa rayita azul nos dice que es la distancia entre esos dos puntos, ¿verdad? Eso tenemos que encontrar. Entonces la solución nos dice, aplicando la fórmula de la distancia se tiene
que la distancia desde P hasta Q va a ser igual. Si nosotros recordamos, esto es 1 menos menos 3. ¿Por qué? Porque es x2 menos x1. Aquí está x2 menos x1. 1 menos menos 3. Y eso elevado al cuadrado. Luego, y2 menos y1. y2 que es 5 y y1 que es 2. Entonces 5 menos 2 al cuadrado. Luego, ¿qué es lo que queda? Operar esto aritméticamente simplemente. 1 menos menos 3, eso es 4, ¿verdad? 4 elevado al cuadrado es 16. 5 menos 2 es 3 y 3 al cuadrado es 9. 16 más 9, ¿verdad? 25. Y la raíz cuadrada de 25 es igual a 5 como lo tenemos acá, ¿verdad? Este 5 que tenemos como respuesta. Ahora encontremos el punto medio. Si la fórmula del punto medio es x1 más x2 sobre 2 y y1 más y2 sobre 2, entonces vamos a obtener lo mismo. Vean. Lo mismo en el sentido de los valores que tenemos aquí como P y como Q. x1 más x2, que es menos 3 más 1. Y aquí arriba tenemos y1 más y2, o sea, 2 más 5. Eso lo dividimos entre 2, dividimos entre 2 aquí, y lo que tenemos como resultado es menos 1,7 medios. Ese es el punto medio, ¿verdad? O sea, el punto M que estamos ubicando aquí, este puntito que está en el centro. Y si se fijan, esto tiene correspondencia con el plano cartesiano, porque miren, este puntito justamente queda alineado con menos 1 en X. Y en Y es 7 medios, que es 3,5. Vean, 1, 2, 3. 3 y la mitad, 3,5. O sea, de que el resultado corresponde con lo que está graficado en el plano cartesiano. Y eso es algo que les puede servir a ustedes como comprobación. Ver que el resultado del punto medio tenga sentido con lo que está dibujado en el plano cartesiano. Esto para terminar de corroborar de que estamos haciendo lo correcto. Muy bien. Veamos ahora. El ejemplo 9. Dibujar un triángulo ABC con vértices A menos 1,3, B menos 3,-1 y C 3,1. Hallar los puntos medios de Y, que van a ser los puntos medios de los lados AB y del lado AC. Bien, ubicamos plano cartesiano. Lo primero que hay que hacer, como les comento, es dibujar los puntos. Está el punto A, está el punto B y está el punto C, ¿verdad? Bien, ubicados estos tres puntos, ahora ¿qué es lo que hace falta? Poner unas líneas para ver que esto se forma como un triángulo. Triángulo ABC, ¿ok? Entonces de estos vamos a encontrar los puntos medios. Veamos. El punto D, que es el punto medio, ¿verdad? O sea, este que está acá, este punto D, es lo que está en el centro desde A hasta B. ¿Y para eso qué necesitamos entonces? Necesitamos las coordenadas de A y necesitamos las coordenadas de B. Entonces, x1 más x2 va a ser menos 1, vean, más menos 3. Y acá, y1 más y2. y1 es 3 y y2 es menos 1. 3 más menos 1. Luego operando esto aritméticamente que sale súper fácil, ¿verdad? Menos 1 más menos 3 es menos 1 menos 3, que eso es menos 4. Menos 4 entre 2, eso es menos 2. 3 menos 1 es 2. 2 entre 2, 1, ¿verdad? Ya salió el primer punto medio. Nos falta encontrar ahora el punto E, que es el punto medio del lado AC, o sea, de esta recta que está aquí, AC, ¿verdad? Ubiquémoslo entonces. O sea, este puntito que está acá.
¿cómo sale? A es menos 1,3 y C es 3,1. Entonces, x1 más x2, menos 1 más 3. y1 más y2, 3 más 1. Menos 1 más 3, eso es 2. 2 entre 2, 1. Aquí, 3 más 1 es 4. 4 entre 2, pues es 2. Entonces el punto medio de la recta AC es el puntito E que está acá, que es 1,2, ¿verdad? Bien, espero que se haya comprendido hasta este momento cómo se aplica la fórmula de la distancia entre dos puntos y del punto medio, ¿verdad? He colocado aquí un ejercicio del punto medio porque, según me han comentado, es el que es un poquito más difícil de entender, ¿verdad? Pero poquito nada más, ¿no? Porque realmente sí es bastante entendible esta parte. Veamos ahora. Encontrar, dice, todos los puntos cuya abscisa sea 2 y que la distancia al punto menos 2, menos 1 sea de 7 unidades. ¿Qué significa esto? Todos los puntos cuya abscisa sea 2, o sea, el valor de x en el eje x sea 2. Muy bien, son todos esos. Eso por poner un ejemplo, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Bien. Los cuales son de la forma 2,y. Perfecto. El punto menos 2, menos 1 es el que ubicamos aquí en rojo, ¿verdad? ¿Cuáles tendrán una distancia de 7 unidades entre ellos? Es decir, desde este rojo hasta este verde, ¿será que hay 7 unidades? De aquí para acá hay 7 unidades, de aquí hasta acá habrán 7 unidades y de aquí hasta acá habrán 7 unidades, ¿verdad? Y así hay que ir calculando, ¿verdad? Bueno, veamos. De todas estas distancias entonces, ¿cuál tiene 7 unidades, ¿verdad? 7, por decir algo, 7 centímetros, 7 milímetros, 7 metros, ¿verdad? Solo por mencionar una unidad de medida. Se observa, miren, que debe haber dos posibilidades y son estas que están acá, miren, esta y esta, ¿verdad? Pero ¿y eso por qué? ¿Por qué no las anteriores? Porque si nosotros observamos, estas líneas que están acá en medio son muy cortas, ¿verdad? Y estas sí ya son un poco más largas, significa que esta ya podemos obtener un valor de 7. Esta prácticamente es horizontal, miren, y desde este punto hasta este punto hay 1, 2, 3, 4. Hasta aquí ha de haber un valor de 5, por lo tanto eso se descarta. Las que nosotros sospechamos que van a tener una distancia de 7 puede ser esta que es más larga y esta que va para abajo que es un poquito más larga también. Por eso dice acá que deben haber dos posibilidades. ¿Ya? Son estas que están acá, ¿verdad? Que son 2,y1 y 2,y2, ¿verdad? y2. ¿Cómo determinar sus coordenadas con exactitud? Si nosotros ya sabemos que la fórmula de la distancia es esta que tenemos aquí planteada, entonces lo que tenemos que hacer es igualar, miren, 7 igual 7, ¿por qué? Porque necesitamos de que esto sea de 7 unidades. Entonces 7 igual a la raíz cuadrada de menos 2, ¿verdad? Más menos 1, menos 1 menos y, eso elevado al cuadrado. ¿Por qué estos valores acá? Porque miren, estamos diciendo que esto va a ser de la forma 2,y y menos 2, menos 1. Por eso es que esta expresión tiene este tipo. Y si se fijan aquí, solo nos está quedando una variable y. Y esa variable y es la que hay que despejar. Haciendo el proceso aritmético, ¿verdad? Que ustedes ya saben cuál es, ya es algo que pues ya han practicado, podemos colocar de un solo la respuesta. Y es igual, o si ustedes quieren, pues lo practican en su casa, en su cuaderno, y pueden corroborar de que este y es igual a menos 1 más o menos raíz de 33, ¿verdad? Pueden hacer el despeje para practicar ustedes, ¿verdad? Si acaso no les resulta lo mismo, pues con gusto me escriben y me dicen, mírenle, fíjense que a mí ese resultado me da de otra forma, ¿verdad? Por favor, quiero que me ayuden.
Entonces, vamos a obtener de que y es igual a menos 1 más o menos raíz de 33. ¿Qué significa eso entonces? De que vamos a obtener los puntos 2, menos 1 más raíz de 33 y 2, menos 1 menos raíz de 33. ¿Qué encontramos aquí entonces? Miren, todos los puntos cuya abscisa sea 2 y que la distancia al punto menos 2, menos 1 sea de 7 unidades. Estos son los puntos que hacen que, ¿verdad?, la distancia sea de 7 unidades, ¿verdad? De 7 unidades, ¿ok? Ahí hemos encontrado puntos, fíjense, no hemos encontrado distancia. Usamos la fórmula de la distancia para encontrar valores de puntos. De eso se trata el ejercicio. Ahora un ejercicio para ustedes, vean. Dado los siguientes puntos, P 1,-2 y Q 8,9, determinar. Y el punto medio entre esos dos puntos, el punto medio. ¿Cuál de los puntos P y Q está más cerca al punto A 5,3? ¿Cuál de estos puntos está más cerca? Como hemos visto en los ejercicios anteriores, lo que hay que hacer es que hay que graficar estos puntos primeramente. Cuando se grafican los puntos, obtenemos el literal A, que es el punto medio, y listo, obtenemos esa respuesta. Luego el B nos dice cuál de los puntos, estos que vamos a ver graficado, va a estar más cerca de un tercer punto que nos dan en el literal, ¿verdad? Que es el A 5,3. Graficamos ese A 5,3 y eso lo vamos a ver súper fácil, ¿verdad? Porque ya ubicado en el plano cartesiano, podemos ver cuál de los puntos P y Q está más cerquita de ese punto A. Si el gráfico nos genera dudas, entonces ¿qué hacemos? Aplicamos la fórmula de la distancia entre los dos puntos, ¿verdad? Y el valor que nos dé más pequeño, esa es la distancia más corta. Entonces ahí vamos a poder saber cuál es el punto que está más cerca de A, ¿verdad? Bien, se los dejo ahí para que lo practiquen. Y bien, como esto se trata de una grabación, ustedes a ese ejercicio le pueden poner pausa a este video, ¿verdad? Así que entonces lo pueden resolver para practicar lo que hemos estudiado. Y una vez resuelto el ejercicio, si ustedes gustan, me lo pueden compartir a mi correo o a mi número de WhatsApp, que ya lo conocen ustedes por ser de mi sede, y me comparten la solución y lo platicamos, ¿verdad? Si está bien, si está mal, si hay algún error, si hay algo que corregir o algo que agregar, pues lo conversamos, ¿verdad? Entonces, nos vamos a quedar acá con esta explicación. Espero de que haya sido de bastante entendimiento este contenido que hemos estudiado. Y pues nos veremos en la próxima tutoría o nos vemos como siempre en los medios que nosotros ya tenemos de comunicación, que es el correo y el grupo de WhatsApp, para comentar más acerca de estos contenidos, ¿verdad? O de fechas de evaluaciones. Así que por acá finalizamos y muchas gracias por su atención.